Me acuerdo aquella vez en la que mi hermano Pedro atropelló a una familia completa. Bienvenidos a Relatos de Chucho, donde en ocasiones quedan muchas más preguntas que respuestas. No, no es una exageración. No es una historia inventada para llamar la atención. O al menos es lo que me gusta pensar cuando recuerdo aquella noche. Pedro era camionero, de esos camioneros viejos, curtidos por la carretera, de los que saben cada curva, cada estación de servicio y cada pueblo perdido en medio de la nada. Durante años recorrió el país de punta a punta transportando mercancía. A veces yo la acompañaba, no porque fuera su ayudante ni porque supiera manejar camiones, simplemente porque a veces las noches en la carretera son demasiado largas como para recorrerlas solo. Aquella noche viajábamos por una carretera nacional rumbo a la capital. Era cerca de las 2 de la mañana. No había tráfico, no había lluvia, no había nada. Recuerdo que entramos en un pequeño pueblo donde no había electricidad. Todo estaba oscuro. Las casas parecían abandonadas y la única iluminación provenía de los faros del camión. Pedro y yo íbamos conversando cuando ocurrió. Fue cuestión de segundos. Un golpe seco, un estruendo metálico y después el silencio. Pedro frenó de golpe. Cuando bajamos, vimos el desastre. Habíamos impactado por detrás a un viejo Volkswagen que se encontraba detenido cerca de una estación de servicio. El vehículo había quedado destruido. Todavía hoy me cuesta describir aquella escena. Dentro del automóvil había una familia, un hombre, una mujer y 2 niñas. La peor parte fue descubrir que uno de ellos seguía vivo. Era el conductor. Respiraba con dificultad. Intentaba hablar. Intentaba decir algo. Recuerdo que miré a Pedro. Y Pedro me miró a mí. Y en ese instante pensé algo que me perseguiría durante años. Si sobrevivía, habría un testigo. Lo siguiente es algo de lo que nunca me he sentido orgulloso. Ni siquiera hoy. Pasó más de 1 hora antes de que apareciera la primera patrulla. Después llegaron las ambulancias, los curiosos. Todos hicieron preguntas. Todos querían las respuestas. Y nosotros les dimos una versión conveniente. Pedro fue detenido, pero no por mucho tiempo. Hubo dinero de por medio, hubo favores, algunas personas interesadas que nos ayudaron a resolver el caso rápidamente. Al final, todo quedó reducido a un expediente olvidado. Y nosotros seguimos con nuestras vidas, o al menos eso intentábamos. Los primeros meses fueron normales. Después comenzaron las apariciones. La primera vez ocurrió exactamente en el mismo lugar del accidente. Pedro conducía, yo iba dormitando. De pronto frenó bruscamente. Cuando levanté la cabeza vi a una mujer al borde de la carretera. Parecía estar pidiendo ayuda. Pedro redujo la velocidad. Y entonces desapareció. Simplemente desapareció. Pensamos que era el cansancio. Nada más eso. Pero volvió a ocurrir. 1 semana después. Luego otra vez. Y otra. Con el tiempo dejamos de ver solamente a la mujer. También vimos al hombre, después a una de las niñas
y finalmente a las 2. Siempre estaban quietos. Siempre parecían esperar algo. Siempre aparecían en la carretera por la que siempre solíamos transitar. A veces a cientos de kilómetros del lugar del accidente. Eso era lo que más nos perturbaba. No tenía ningún sentido. Pedro comenzó a cambiar. Dormía poco, hablaba menos. Cada vez que veía una de aquellas figuras, apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Un día juró haber visto a una de las niñas dentro de la estación de servicio. Detuvo el camión y salió corriendo detrás de ella. No encontró a nadie. Esa fue la primera vez que lo vi llorar. Pasaron meses así, hasta que nuestra madre decidió intervenir. Cuando ella escuchó todo lo que ocurría, nos dijo algo muy simple. Si de verdad creen que esas personas los siguen, regresen donde todo comenzó. Pidan perdón y dejen de cargar con eso. Durante semana ignoramos el consejo, pero finalmente regresamos. Era el mismo lugar, la misma carretera, la misma estación de servicio. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba. Nos bajamos del camión. Llevamos flores, una botella de agua bendita y una culpa que ya pesaba demasiado. Comenzamos a rezar. Pedro pidió perdón en voz alta. Yo hice lo mismo. Y mientras lo hacíamos, levanté la vista hacia la estación de servicio. Allí estaban las dos niñas, tomadas de la mano, observándonos desde la oscuridad. No se movían, no sonreían, no parecían enojadas. Simplemente estaban allí, mirándonos. Sentí que se me helaba la sangre. Bajé la mirada inmediatamente y continué rezando. No tuve el valor para volver a mirar. Cuando terminamos, rocemos el agua bendita sobre el lugar del accidente y sobre el camión. Y por primera vez en muchos años sentí tranquilidad. Una tranquilidad difícil de explicar. Como si algo hubiera terminado. Como si alguien finalmente nos hubiera escuchado. Desde aquel día jamás volvimos a verlos. Ni a la mujer, ni al hombre, ni a las niñas. Pedro siguió conduciendo algunos años más antes de fallecer. Y yo seguí adelante con mi vida. Pero hay noches en las que todavía recuerdo aquella carretera. Y me pregunto si realmente vimos a esa familia. O si simplemente la culpa encontró la forma de acompañarnos durante todo ese tiempo.